En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica, estos textos del libro Síntesis de Fe Católica que pueden encontrar en el sitio web del Opus Dei. Hoy comenzamos con el último tema. El último tema son 36 temas. Veremos el Padre Nuestro, pero lo veremos en dos programas. Hoy comenzaremos con el primer punto. Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios como Padre, y hablaremos también de la filiación divina y la fraternidad cristiana, para dejar las 7 peticiones del Padre Nuestro para el próximo programa, que será el último de este tema. Entonces decíamos, Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios como Padre, porque como veremos, esta verdad es revelada recién por el Señor. O sea, los antiguos conocían quién era Dios, todopoderoso, creador del cielo y la tierra, pero llamar a Dios Padre es algo que causó también en sus oyentes una gran impresión porque era algo completamente nuevo. La primera palabra de la oración, Padre, es la más importante, ya que con ella Jesucristo nos enseña a dirigirnos a Dios como Padre. Y si Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Tenemos un Padre maravilloso que quiere lo mejor para nosotros. Por lo tanto, qué importante en el cristiano es el santo abandono, tan vinculado a la fe y a la esperanza, el abandono que manifiesta justamente ese conocimiento, esa fe de que siendo Dios mi Padre y queriendo lo mejor para mí, ¿a qué le puedo tener miedo? ¿Qué me puede causar temor, inquietud? Dice el Catecismo en su número 2779, orar al Padre es entrar en su misterio tal como Él es y tal como el Hijo nos lo ha revelado. Y citando a Tertuliano, sigue diciendo el Catecismo, la expresión Dios Padre no había sido revelado jamás a nadie. Cuando Moisés, recordarán, preguntó a Dios quién era Él, oyó otro nombre. A nosotros este nombre nos ha sido revelado en el Hijo, porque este nombre implica el nuevo nombre de Padre. Y al enseñar el Padre Nuestro, Jesús descubre también a sus discípulos que ellos han sido hechos partícipes de su condición de hijos. Hijos del Padre, hijos en el Hijo. En su alocución del día 1 de julio del año 87, decía el Papa San Juan Pablo, mediante la revelación de esta oración, los discípulos descubren una especial participación de ellos en la filiación divina, de la cual San Juan dirá en el prólogo de su Evangelio, este texto de San Juan, a cuantos lo han acogido, es decir, a cuantos han acogido al Verbo hecho carne, Jesús ha dado el poder de llegar a ser hijos de Dios. O sea que podemos tener un santo orgullo y una gran tranquilidad y paz. Estas son parte de las consecuencias de ese abandono o santo abandono. La paz. Si Deus nobiscum quis contra nos. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Si Dios es mi Padre, ¿a quién temeré? Por eso yo te invito a que, especialmente en los momentos más difíciles, en los momentos en que la cruz se hace más pesada, en los momentos que Dios quiere que colaboremos de esta manera con su redención, en esos momentos más difíciles, recordemos, Dios es mi Padre, Dios está cerca, Dios me quiere mucho, Dios gobierna su creación con la divina providencia
esa divina providencia que si bien es algo misterioso, yo tengo la certeza, tengo la fe de que será lo mejor, lo mejor. Por eso a veces cuando falta la fe también es que uno tiene una visión muy pequeñita y quiere dominar toda la realidad mirando por un canuto, por decirlo de alguna manera. Y Dios tiene una visión global, no solo de toda nuestra vida, sino de las consecuencias de nuestras acciones. Dios tiene todo en presente. Por eso vivamos ese santo abandono que, como te decía, nos dará mucha paz, nos dará mucha serenidad. Entonces, recemos el Padre Nuestro. Jesucristo siempre, además, distingue entre mi Padre y vuestro Padre. O sea, Jesús no habla de nuestro Padre, distingue porque la filiación es diferente, la filiación del Señor. Nosotros somos hijos adoptivos, hijos en el Hijo. O sea, nuestra relación con Dios es totalmente distinta a la del Señor, evidentemente. Es una relación suya y de nadie más la que tiene el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús. Con la oración del Padre Nuestro, Jesús quiere hacer conscientes a sus discípulos de su condición de hijos de Dios, indicando al mismo tiempo la diferencia que hay entre esa filiación suya y nuestra filiación adoptiva, esa adopción que ha sido regalada, que ha sido un don. La oración del cristiano es la oración de un hijo de Dios que se dirige a su Padre, Dios, con confianza filial, como decíamos. Con Dios no hace falta grandes prolegómenos, no hace falta frases prosopopélicas, no hace falta a la hora de hablar con nuestro Padre Dios grandes discursos, sino que nuestra oración es una oración de hijo, una oración por lo tanto sencilla, una oración en la que compartimos nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, nuestros proyectos, nuestras esperanzas, compartimos también los deseos de otros, las preocupaciones de otros, los problemas de otros. Ya hablamos un poquito de la oración la semana pasada y continuamos hablando ahora de esta oración filial, la cual se expresa en la liturgia de Oriente y de Occidente con la bella palabra típicamente cristiana que es la parresía. Parresía del griego significa simplicidad sin desviación. Conciencia filial, seguridad alegre, audacia humilde, certeza de ser amado, nos dice el catecismo. También el vocablo parresía indica el privilegio de la libertad de palabra del ciudadano griego en las asambleas populares. Y allí lo toman los padres de la Iglesia para expresar justamente el comportamiento filial del cristiano ante su Padre Celestial. Vamos a hacer un corte ahora y vamos a ver al Papa Francisco que nos habla justamente del Padre Nuestro y realmente cómo el cristiano tiene que rezar esta oración con fe, con esperanza, con cariño, sabiendo que Dios siempre nos escucha, sabiendo que Dios quiere que estemos cerca suyo. Adelante. Tras semanas de frío, por fin llegó el buen tiempo a Roma. Por eso el Papa Francisco celebró la audiencia en la Plaza de San Pedro. Saludó a los bebés como hace de costumbre. Y también subió a estos pequeños a su papamóvil. El Papa continuó con su catequesis sobre la misa. Esta vez dedicó su discurso a la oración del Padre Nuestro. Explicó que no es solo una oración, sino la oración por excelencia. Es la oración por excelencia de los hijos de Dios. Con ella nos dirigimos a Dios llamándolo Padre. Esta es la mejor manera de prepararnos para recibir a Jesús en la comunión. En ella pedimos el pan nuestro de cada día,
Explicó que con el Padre Nuestro se pide la remisión de los pecados, el pan de cada día y perdonar a los que ofenden. Todas ellas, dice Francisco, son peticiones que preparan para la comunión. También mencionó otros ritos importantes de la misa. Con el rito de la paz se expresa la unión y el amor mutuo antes de acercarnos al sacramento. Después tiene lugar la fracción del pan, que es el gesto que Jesús realizó en la última cena y que permitió a los discípulos reconocerlo después de la resurrección, como en Emaús. Tras explicar el porqué de estos ritos de la misa, el Papa se dirigió a los peregrinos y les hizo una petición. Non dimentichiamo la grande preghiera, quella che ci ha insegnato Gesù e che è la preghiera con la quale lui preghiava il Padre. Sarebbe bello finire questo colloquio, prima di cantarlo, dopo, ma finirlo adesso pregando tutti insieme il Padre nostro, ognuno nella propria lingua. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazioni, ma liberaci dal male. Amén. Antes de despedirse, el Papa invitó a los católicos a pedir ayuda a la Virgen María durante estos días de Cuaresma para prepararse para la Pascua. Aprovechamos también nosotros y rezamos un Padre Nuestro por el Papa Francisco. Llevar el peso de la Iglesia es una gran responsabilidad y un gran sacrificio. Y Él siempre nos pide y dice, recen por mí, que no falte la oración por el Papa, por sus intenciones, por su salud, las oraciones por la Iglesia. Y continuamos, somos hijos de Dios y al ser hijos de Dios, como consecuencia, también encontramos la fraternidad. Si somos todos hijos, seremos hermanos entre nosotros. Al llamar a Dios Padre Nuestro, reconocemos que la filiación divina nos une a Cristo, primogénito entre muchos hermanos, nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, en su capítulo 8, ¿no? Por medio de una verdadera fraternidad sobrenatural. Por eso, este es el fundamento del cariño, del afecto, del respeto, del cuidado, del servicio a los demás. Porque tenemos que ver en los demás a un hermano, tenemos que ver en los demás a Cristo, tenemos que ver en los demás a un hijo de Dios. Y por eso, aunque quizá aquel pariente, aquel amigo, aquella persona no tuvo un comportamiento digno, no tuvo un comportamiento adecuado, bueno, igual el cristiano siempre perdona y el cristiano siempre tiene por el prójimo, incluso por el enemigo, digamos, entre comillas, una especial dedicación de la oración, siempre dispuesto a ayudar, a perdonar, algo que no es fácil, pero justamente es lo que más nos asemeja a Dios, la misericordia, el perdón. ¿Y hasta cuántas veces? 7 veces, le pregunta una vez San Pedro, 7 veces son muchas veces para perdonar. Y Jesús, como para decir que hay que perdonar siempre, dijo hasta 70 veces 7. O sea que por eso es bueno que pidamos al Señor un corazón como el suyo, un corazón como el suyo para perdonar, para querer, para justamente amar a nuestros hermanos, los hombres. La Iglesia es esta nueva comunión de Dios con los hombres. Por ello, la santidad cristiana, aun siendo personal e individual, nunca es individualista, egocéntrica. Ya cuando Jesús va a subir a los cielos, nos cuenta San Mateo, su capítulo 28, y les dice a los apóstoles, vayan
y prediquen el Evangelio y bauticen a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, allí los apóstoles estaban representando a todos los bautizados, porque justamente todos los bautizados estamos llamados a vivir según la verdad, o sea, según Cristo, y a llevar esa verdad, dar testimonio con el ejemplo y también con la palabra, con la explicación, con la invitación, ¿no? Por eso el cristiano, la santidad no es algo de un perfeccionamiento individualista, es justamente una capacidad para parecerse a Cristo y así convertirse en servidor de los demás. Cristo nos dijo, yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Así que imitando a Jesucristo, que es el único modelo, es el mejor modelo, conseguiremos ayudar a los demás, estar al servicio de los demás, tener en cuenta a los demás y no caeremos nunca en ese individualismo egocéntrico. Si recitamos en verdad el Padre Nuestro, salimos del individualismo porque de él nos libera el amor con mayúscula, el amor que recibimos. Recibimos a Cristo mismo, a Dios Padre. El adjetivo nuestro, al comienzo de la oración del Señor, así como el nosotros de las 4 últimas peticiones, no es exclusivo de nadie. Para que se diga en verdad, debemos superar nuestras divisiones y los conflictos entre nosotros, nos dice el catecismo. Por eso el cristiano tiene que generar puentes. El cristiano no puede quedarse rencorosamente separado, aislado. El cristiano no puede poner una barrera. Puede ser que haya alguien que no nos quiera a nosotros, digamos, y por eso uno no puede acercarse, pero uno está dispuesto a perdonar siempre. Y si la otra persona justamente está dispuesta quizá a reconocer su error, su equivocación, ¿no? Todo un gran tema. Por eso es muy triste ver cuando uno encuentra escrito por ahí, ¿no? Cuando dice, bueno, hablan de esa memoria, ni olvido ni perdón. No, eso no es nada cristiano. Olvido puede ser que uno lo recuerde, porque cuando a uno algo le duele, es lógico que lo recuerde, pero sí recordarlo para perdonar, para rezar, para misericordiosamente también estar dispuesto a ayudar si fuera el caso. La fraternidad que establece la filiación divina se extiende también a todos los hombres, porque en cierto modo todos son hijos de Dios, criatura suya, y están llamados a la santidad. Eso que te decía de Mateo 28, de la invitación del Señor a llevar, tenemos que recordar a todos y ser como despertadores de los deseos de santidad de los demás. Despertadores en el sentido de que hay gente que está como dormida y que se ha olvidado de Dios y que se ha olvidado de su compromiso, o se ha olvidado, o se ha abandonado, o se ha rendido, ¿no? Y bueno, despertadores. ¿Cómo? Y como hizo Jesucristo cuando acompañó a los discípulos de Emaús, se puso a caminar junto a ellos, les comenzó a explicar por qué aquello se cumplió, porque estaba en la Escritura, y ellos dicen, bueno, ¿no ardía acaso nuestro corazón cuando caminábamos con el Señor? ¿No? Bueno, eso mismo tenemos que hacer nosotros, caminar junto a los demás para apoyarlos, enseñarlos, escucharlos, ¿no? El apostolado nunca será una imposición, el apostolado nunca será un querer lavarle la cabeza a alguien, nada más lejos de lo cristiano, ya que Cristo nos ha ganado la libertad. Pero es un tesoro enorme que tenemos y no podemos enterrarlo. Estamos llamados a mostrarlo, a decirlo, a enseñarlo. Ya si no lo quieren aprovechar, y bueno, una pena, quizá algún día les caiga la ficha y se den cuenta del valor que tiene el Evangelio, el mensaje de Jesús. Pero nosotros vamos a salir, y superando también la pereza, superando también lo que llaman los respetos humanos, o sea, la vergüenza. Si hay gente que no tiene vergüenza para decir las cosas más tremendas y tener un comportamiento tan deshonesto, y nosotros vamos a tener
vergüenza de hablar de Dios, de hablar del Evangelio, de vivir cristianamente? No, vamos a tratar de justamente superar cualquier tipo de vergüenza y ser muy coherentes con lo que sabemos que tenemos que vivir. No hay más que una raza, dirá San José María, la raza de los hijos de Dios, de los hijos de Dios. Por ello, el cristiano ha de sentirse solidario en la tarea de conducir a toda la humanidad hacia Dios. Queremos que Cristo reine en las naciones, en la cultura y en el corazón de tanta gente que queremos, que conocemos y, en fin, de todo el mundo. Ojalá efectivamente el Señor reinara en los corazones y en las inteligencias de todos, ¿no? Esta filiación divina nos impulsa al apostolado, te lo decía, que es una manifestación necesaria de filiación y de fraternidad. Una consecuencia directa del sabernos hijos de Dios es justamente reconocer a los demás como hermanos y tratar de llegar a ellos, tratar de ayudarlos. Dice San José María, escribía, piensa en los demás, antes que nada en los que están a tu lado, como lo que son hijos de Dios, con toda la dignidad de ese título maravilloso. Y hemos de portarnos como hijos de Dios con los hijos de Dios. El nuestro ha de ser un amor sacrificado, diario, hecho de 1000 detalles de comprensión, de sacrificio silencioso, de entrega que no se nota. Dicen, es Cristo que pasa, del libro de homilías de San José María. O sea que estamos llamados justamente como buenos hijos de Dios a servir a los demás, a ayudar a los demás, comportarse como hijos de Dios con los hijos de Dios, empezando la caridad desordenada, empezando por los de tu casa, por los de mi casa, empezando por los que tenemos alrededor. Una consecuencia importante del sentido de la filiación divina es la confianza y el abandono filial en las manos de Dios. Te lo decía al comenzar el programa. Por eso afirmaba San José María que un hijo puede reaccionar frente a su padre de muchas maneras. Hay que esforzarse por ser hijos que procuran darse cuenta de que el Señor, al querernos como hijos, ha hecho que vivamos en su casa, en medio de este mundo, que seamos de su familia, que lo suyo sea nuestro y lo nuestro suyo, que tengamos esa familiaridad y confianza con Él que nos hace pedir como el niño pequeño, la luna, ¿no? O sea que justamente ese amor a Dios, esa confianza, nos lleva a vivir y a pedir, ¿no? Ya veremos ahora, como un niño. De hecho, Jesucristo nos dijo, si no seáis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es un camino muy recomendado. Y siguiendo con el abandono, no se debe tanto a la lucha ascética personal, sino también consiste en dejarse llevar por Dios. Evidentemente, la vida del cristiano es lucha y hay que luchar contra las tentaciones y contra el pecado, pero fundamentalmente el abandono es ese dejarse llevar por Dios. Se trata de un abandono activo y libre, consciente por parte del Hijo. Esta actitud ha dado origen a un concreto modo de vivir que es en la filiación divina es la infancia espiritual. O sea, no solo hijos de Dios, sino que además hijos pequeños, hijos chicos, hijos de poca edad, hijos totalmente necesitados de su padre. En ese sentido, San Francisco de Sales, en sus conversaciones espirituales, dice, primero citando a Jesús, ¿no? Que dice San Mateo, si no os hacéis sencillos como niños, no entraréis en el reino de mi Padre. Y continúa, en tanto que el niño es pequeñito, se conserva en gran sencillez. Conoce solo a su madre, tiene un solo amor, su madre, una única aspiración, el regazo de su madre, no desea otra cosa que recostarse en tan amable descanso. Precioso, ¿no? La sencillez del niño que necesita de su madre, que no puede nada solo, que sabe que no se puede soltar de su mano porque si se suelta se pierde.
El alma perfectamente sencilla solo tiene un amor, Dios. Y en este único amor, una sola aspiración, reposar en el pecho del Padre Celestial. Y aquí establecer su descanso como hijo amoroso, dejando completamente todo cuidado a Él, no mirando otra cosa, sino permanecer en esta santa confianza, nos dice San Francisco de Sales, un consejo que podés empezar a vivir ahora si es que no lo conocías, vivir la filiación divina, vivir la infancia espiritual, ¿no? En ese mismo sentido, San José María aconsejaba esto, ¿no? Siendo niños, no tendréis penas. Los niños olvidan enseguida los disgustos para volver a sus juegos ordinarios. Por eso, con el abandono, no habéis de preocuparos, ya que descansaréis en el Padre. Te hablaba justamente de esa consecuencia de la filiación divina, ¿no? La paz, la tranquilidad, la consecuencia del abandono, la consecuencia de la infancia espiritual, ¿no? Hay mucha gente que anda muy preocupada y triste, y la verdad que la preocupación, la tristeza no son buenos aliados, porque a veces llevan a que uno tome compensaciones, a que uno se enoje con Dios. El cristiano tiene que llevar una vida, aunque sea difícil, sacrificada, llevando la cruz, pero con la alegría del cristiano, que es la alegría de ser hijo de Dios. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Como les decía, el programa próximo será el último, y vamos a hablar de las 7 peticiones que contiene el Padre Nuestro. Así que bueno, me despido de ustedes con la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.